Por favor, usted sabe, ya empezamos ahora con la palabra de Dios y le animo, por favor, que demos toda su atención. Mira, hay hermanos, sugieres que están autorizados a tocar su hombro si está conversando. Claro, y a veces eso resulta vergonzoso, pero por favor no lo haga. Cualquier comentario al finalizar el culto usted lo puede hacer. Pero es el momento de dar reverencia a la palabra de Dios, de escucharlo con atención. ¿Por qué? Yo quiero ser edificado. Yo quiero conocer más de Dios. Mis hermanos, vamos a leer por favor en el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 32, del 1 al 14. Éxodo 32, el segundo libro de la Biblia, versículo 1 al 14. Le motivo no, si usted ya lo tiene, es importante ponernos de pie porque también es forma de honrar la palabra del Señor. Yo siempre digo, no, si cuando oímos el himno nacional, ¿qué hace usted? Se pone de pie, ¿no? Porque verdad, también hay que honrar a nuestra patria, pero mucho más a la palabra del Señor. Y vamos a leer en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y los dio forma con un buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se ha hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hasta ahí. Dios nos bendiga siempre con el poder de su palabra. Toda la humanidad, sin excepción, somos faltos de fe. Y casi siempre esperamos ver
para creer. Así somos nosotros. O sea, muéstrame y yo creo. Pero la fe que Dios demanda en su iglesia, en sus hijos, es que usted tenga fe así no le haya visto. Uno de los discípulos del Señor llama la atención, Tomás, que después de vivir con Jesucristo 3 años y medio, cuando Él resucitó y se le apareció a los discípulos, Él no estaba y le dieron las buenas nuevas a Tomás. ¿Sabes que hemos visto al Maestro? Ha resucitado. Y Tomás dijo, si yo no pongo mi dedo en la herida del Maestro, yo no creo. Esa es nuestra naturaleza. Y por la incredulidad tomamos decisiones erróneas y queremos tener dioses que se vean, porque si no lo veo, yo no creo. Este fue el problema de Israel. Este fue el problema de un pueblo que fue sacado con grandes señales y prodigios de Egipto. Pero cuando dejaron de verle, porque Él caminaba junto a ellos en una nube en el día y una columna de fuego en la noche, pero muchos coincidimos que en este momento, cuando Moisés sube al monte Sinaí, porque Dios le había llamado, ya no estaba la columna de nube ni la de fuego en la noche. Y también Moisés subió por orden de Dios al monte, y en esos 40 días y 40 noches donde él estaba recibiendo instrucciones para su pueblo, donde él estaba recibiendo instrucciones de cómo iba a ser el tabernáculo, el arca del pacto y todos sus utensilios, el pueblo, al ver que no estaba la presencia de Dios ni Moisés, deciden hacer un becerro de oro. Fíjese, esa es nuestra incredulidad. ¿A qué nos lleva? Ese becerro de oro que el pueblo de Israel hizo, hoy también existe en la iglesia. Y vamos a ver por qué. Por eso el tema en esta porción de las Escrituras, yo le he puesto el becerro de oro en la iglesia. El becerro de oro en la iglesia. Y veamos pues, así dice el versículo 1 en Éxodo 32. Aquí vamos a ver, mis hermanos queridos, cómo falla el pueblo de Dios, como también su liderazgo. Qué fáciles que somos para torcernos o desviarnos. Empezando con el pueblo de Dios, dice que tardaba de descender del monte, y se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que se vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, miren, estaban enojados con Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Usted le parece mucho tiempo 40 días de esperar? ¿Qué dice usted? Puede esperar 40 días. Somos muy impacientes también por naturaleza. Y es que ese es el problema, mis hermanos, que muchas veces dependemos de nuestra naturaleza y no de Dios. Nuestra naturaleza es impaciente, nuestra naturaleza es cómoda, nuestra naturaleza quiere las cosas rápido. Y si esto no está pasando en tu vida, entonces decidimos adorar a Dios de manera distinta. Muchas veces a las madres
Un bebé recién nacido le hace perder la impaciencia. Muchas veces en las filas de un banco, y más aún si es fin de mes, nos hace perder la paciencia. Mire, no nos gusta esperar horas. Peor 40 días y 40 noches. Entonces, viendo la tardanza, vea esto, la impaciencia, ellos deciden hacer un becerro de oro, un Dios visible, un Dios que ellos le podían llevar como ellos querían, un Dios que le podrían tocar las veces que ellos querían, pero no el Dios invisible, poderoso, que Él se mueve conforme Él quiere, no conforme la voluntad de su pueblo. Entonces aquí vemos este pueblo y le dicen a Aarón, un hombre de Dios que estaba junto a su hermano Moisés. Hermanos, por favor, que vio las 10 plagas que Dios hizo en Egipto. Y luego ven cómo se abre el mar rojo para cruzarlo y pasar al desierto. Yo le pregunto a usted, ¿acaso es poco lo que Dios hizo con Israel para mostrar su gloria, su existencia? ¿Qué dice usted? Imagínese usted en los zapatos de los israelitas que vieron tanto poder en Egipto, y cuando todo su ejército le perseguía y frente al mar, claro, se asustaron como usted y yo. Mis enemigos atrás, el mar al frente, y Moisés, para eso nos trajiste. Y de pronto vienen vientos y las aguas se dividen en dos, y dice que se formaron 2 muros. Ahí lo más precioso, que por donde ellos pasaron en seco, que al otro lado tuvieron que hacer lustrar las sandalias. Mucho polvo. Fíjese usted, ¿acaso eso no es maravilloso? Ellos no le veían a Dios, pero veían la gloria de Dios. Ellos no le veían a Dios, pero veían el poder de Dios. Ellos no le veían a Dios, pero veían su amor, su misericordia de Dios sobre ellos. Y cuando empiezan a caminar por el desierto, lo primero que tuvieron es sed, y encuentran un lago ahí, pero que era de aguas amargas. Y siempre quejándose ese pueblo, y le dice Moisés, mira aquel árbol, agárralo y mételo en el agua, y fue un agua dulce, bebible. Luego pidieron comida. Dios les dio el maná del cielo, y como protestaban también le dio codornices hasta que se sacien. Pregunto, iglesia, ¿acaso ver esas maravillas de Dios no eran suficientes para creer que hay un Dios único, todopoderoso? Que los mismos egipcios, que el mismo faraón pronunciaron, no hay Dios como el Dios de Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Dios le llama a Moisés? Y porque se tardaba, le agarran a Aarón, y Aarón cede a las peticiones de un pueblo corrompido. El pueblo y un liderazgo. Y les dice, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelo. Esta palabra apartar también quiere decir consagrar. La iglesia es apartada para Dios. Los siervos somos apartados para Jesús. ¿Qué quiere decir consagrado? Dios les tomó para Él. Ahora ustedes tienen un dueño. Ya no son sus propios dueños, es Jesús.
apartados. Y mire, y en este caso, Israel empieza a apartar todas las joyas. Versículo 3: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él tomó de las manos de ellos y le dieron forma con buril o un cincel, e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, todos dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Consagran las joyas y luego ellos entregan con sus propias manos a Aarón. Algo que aprendemos, hermanos, miren, cuando el pueblo quiere adorar como ellos quieren, qué fácil es desprenderse de su riqueza. Ponga atención, cuando el pueblo quiere adorar como ellos quieren, ahí sí yo doy ofrenda. Pero si es como Dios quiere, nos cuesta, pensamos en dar una ofrenda. Si es que es como yo quiero, yo doy. Pero si es como Dios quiere, me pongo a pensar. ¿Se da cuenta el cambio? Todos dieron. ¿Por qué? Porque iban a ser un Dios conforme a la petición de su pueblo. Lo grave también es, hermanos, que cómo puede haber siervos de Dios. Escuche, aquellos que servimos al Señor, aprenda esto: siervos de ¿quién? De Dios, de pertenencia. ¿Cómo pueden hacer lo que el pueblo quiere? El apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas 1:10: si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo del Señor. Dios nos escogió para servirle a Él, no a su pueblo. Sí servimos a su pueblo, pero estoy hablando doctrinalmente. Nos llamó para hacer la voluntad de Él, no del pueblo. Y Aarón se torció. Me imagino que debió tener mucha presión, porque era un pueblo difícil, un pueblo que en el mínimo problema se quejaba. Moisés, ¿a qué nos sacaste? Sed. Moisés, ¿a qué nos sacaste? Tenemos hambre. Moisés, para esto nos trajiste. Entonces esa presión del pueblo a lo mejor hizo que Aarón ceda a la petición de ellos. Pero déjeme decirle una cosa: los siervos que tuercen la mano no son siervos de Dios. Los siervos que se debilitan y hacen caso a la iglesia no son siervos de Dios. El siervo de Dios está dispuesto, si es posible, hasta dar la vida por Cristo. Que se haga la voluntad de Él, no la suya. Fue una afrenta para Moisés esto. Y claro, con Aarón estaban algunos principales, porque mire usted, aquí dice que ellos, el versículo 4, entonces dijeron Israel, dijeron, no dijo, entonces dijo Aarón, dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón y algunos líderes. Ya tranquilos, aquí está tu Dios. Aquí está tu Dios. ¿No es cierto que pensar que en 40 días, después de ver la gloria de Dios,
al Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, al que por una sola palabra puede hacer mucho, le cambien con un objeto de oro. ¿Qué dice usted? ¿Qué consejo les daría a los israelitas? ¿Ah? Diga nomás. ¿Ah? No sean, en quichua, no sean yumis. ¿No es cierto que esto causa mucha indignación? ¿Cómo un pueblo pudo hacer esto? Ahora, el tema es el becerro de oro en la iglesia. ¿Tú cuántas veces le has cambiado a Cristo? Por tu trabajo, por tu negocio, por una persona. Entonces ahí vale decir, yo también soy Shumi. Ponte a pensar, ¿cuántas veces le cambias a Cristo? ¿Acaso valía más un becerro de oro que la gloria de Dios? ¿Acaso un becerro de oro puede hacer lo que Dios hizo con su pueblo de Israel? Muchas veces la iglesia ha hecho un becerro de oro. Porque si Dios no me escucha, porque si Dios no hace, entonces yo tomo mis decisiones. A veces el becerro de oro tuyo pueden ser las tarjetas de crédito. Puede ser tu trabajo, puede ser tu negocio. ¿Quién es tu Dios? Que te liberó de la esclavitud pagando un precio en la cruz del Calvario. ¿Cómo puedes cambiar? ¿O por quién le cambiarías? Ni por un líder. Jesús es el único. ¿Sabe? Juan Radamés dice en uno de sus libros que se llama Para que Dios sea el todo en todos. Él dice, no digas que Dios es el primero, porque eso quiere decir que tienes un Dios segundo y un Dios tercero, y que cualquier rato le puedes cambiar. Cuando realmente tú sabes que no hay otro Dios como Él, Él debe ser el único en tu vida. Entonces, cuando Él es el único, ya no hay peligro de que le cambies. Pero eso pasó con Israel. Versículo 5, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Mañana será fiesta. Mañana estamos de aniversario. Pero cada uno anda cargado su becerro. Eso no es la adoración que el Señor quiere. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esta palabra regocijarse también lo repite el primer mártir de la iglesia en Hechos 7:41. Y muchos creen, yo le vi en un diccionario común, regocijarse quiere decir causar placer a una persona. Pero muchos creen que terminaron en orgías. ¿Verdad que asombra, mis hermanos? ¿Verdad que es motivo de indignación de cómo ver un pueblo, único pueblo para Dios,
que se manifestó con gloria, que pelea las batallas por él, que le hace una promesa de una tierra que fluye leche y miel, y que les dice que él peleará contra sus enemigos. En tan poco tiempo le cambian por un ídolo. ¿Sabe lo que quería o lo que estaba haciendo el pueblo de Israel con la fabricación del becerro? Ellos querían adorar a Dios según su criterio, no según la voluntad de Dios. El pueblo de Israel, haciendo el becerro, trataban de adorarle según su criterio, no según la voluntad de Dios. Hermanos, y usted y yo estamos aquí para ya no hacer su criterio, su sabiduría, sino la voluntad de Jesús. Pero hermanos, hay que poner por obra. Qué fácil es tomar decisiones alocadas. Y a veces, mire, pretendemos hacer cosas aquí creyendo que es una de las maneras de agradarle a Dios. Déjeme decirle que a lo largo de la Biblia, la única manera de agradarle a Dios es que usted obedezca su palabra. Y punto. Si usted cree que añadiendo o tratar de hacerse el buenito con Dios está equivocado, eso no es agradable a Dios. Usted debe hacer lo que Dios demanda de usted. Obediencia. El rey Saúl fue desechado porque no obedeció la voluntad de Dios. A mí me llama, haciendo un paréntesis, a David, el rey David. A él Dios le escogió detrás de las ovejas. Así dice la palabra de Dios, un salmo. Pero a Saúl Dios le tomó detrás de las asnas de su padre. Y ahí está la diferencia, ¿no? David era como una oveja y Saúl. Y así fue el comportamiento de Saúl. El profeta Samuel le dice: Jehová Dios te dice que entregado en tus manos y que acabes con todo. Y cuando regresan de la batalla y con el botín en sus manos, Samuel les dice: yo estoy escuchando el balido de ovejas. ¿Qué pasó, Saúl? Es que guardé lo mejor para Jehová. Qué buen siervo Saúl. Así diríamos, ¿no? Aprendan como Saúl a guardar lo mejor. ¿Y qué le dijo Samuel? Alocadamente has actuado. Dios te dijo todo, y con Dios es todo. Por tanto, así como desechaste la palabra de Dios, tú serás desechado de tu trono. Wow. Obediencia. Iglesia, no trate de agradarle a su criterio. ¿Quiere agradarle a Dios? Estudie la palabra. Aquí está cómo usted debe agradarle a Dios. Aquí. Este es el manual de vida. Y destruya el becerro de oro que usted se ha hecho. ¿Sí? Destruye el becerro de oro. ¿Cuál es su becerro de oro? Pero yo le amo a Jesús, pero tengo un becerro de oro en el corazón. ¿Cuál es? En la experiencia pastoral hay mujeres y hay hombres que hacen un becerro de oro de su esposo. Le adoran más que a Jesús.
O hay hombres que hacen un becerro de oro de su esposa. ¿No dice la palabra de Dios? Si tú no aborreces, si tú amas más, padre, hijo, esposa, no eres digno de mí. ¿Cuál es tu becerro de oro? Ahora, si es tu esposa, no le vas a destruir, no, solamente ponle en otro lugar. Así es, el pastor mandó a destruirte. Hay que explicar, ¿no? Porque a veces malinterpretan. Jesús debe ser único en tu vida. Dios no quiere un corazón dividido. Entiende que Israel quería adorarle, porque aquí dice Aarón, haremos fiesta a Jehová. Versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Este pueblo, versículo 7, corrompido. Versículo 8 dice, porque pronto se apartó del camino. Y versículo 9 dice, es un pueblo de dura cerviz. ¿Sabes cuándo te corrompes? Cuando te apartas de los caminos de Dios. Duro cerviz quiere decir necio, torpe. ¿Sabes cuándo llegas a ser torpe? Cuando te apartas de los caminos de Dios. Corrupto, torpe y rebelde, terco. ¿Por qué dejas los caminos? ¿Y cuándo dejas los caminos? Cuando yo quiero tomar mis propias decisiones. Hermanos, tuve una experiencia no hace mucho que salí con mi esposa y tratamos de ir a Chachimbiro, este es al norte del país, en Ibarra. Y como años no había ido, ahora tenemos esa aplicación en el celular. Entonces empecé a dejarme guiar por esa aplicación, pero en un punto me estaba llevando a una montaña. Y bueno, ¿sabe? La terquedad de uno, porque ya me di cuenta que estaba mal, pero la terquedad de uno, dije, a lo mejor este es un camino corto. Vamos nomás. Y avanzamos unos 15 minutos hasta que llegamos donde se terminó. Monte. Pero miren esto, mis hermanos. Ahí uno reconoce y dice, estoy mal. Tomé el camino equivocado. ¿Qué hay que hacer? Regresar. Hermano, no dejes los caminos de Dios por tus caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, Proverbios 14:12, pero su fin es camino de muerte. Le preguntas a Dios, estudias la Biblia para dirigir tu vida, o tú sigues tomando tus decisiones propias. ¿Qué tal si era de noche? ¿Qué tal si había un barranco? Hermanos, tomemos el camino correcto. Esto pasó porque pronto dejaron los caminos de Dios. Así dice el versículo 8, pronto se han apartado del camino que les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, por cierto, es pueblo perverso, terco, de dura cerviz. Si están escuchando, iglesia, algunos creo que cierran los ojos para ver si Dios les revela algo. ¿Sí? O se están durmiendo. O cuéntenos la revelación. Si algunos asisten así.
¿Les reveló algo el Señor? Pongan atención y pongamos por obra la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos finales. ¿Y sabes lo que está pasando? Dios, en su infinito amor y misericordia, está permitiendo dolor en muchas familias para que se regresen al camino. Escuche, Dios en su perfecto amor, Él te ama tanto, tiene tanta misericordia que está permitiendo dolor en las familias para que regresen al camino. Ay, yo no quisiera esto. No seas terco, no seas rebelde, no seas de dura cerviz y obedece. Hermanos, esto fue una afrenta para el pueblo y una afrenta, ¿no? Una afrenta para el pueblo y para Moisés. Moisés, a lo mejor, Aarón, ¿qué pasó? Sí, para rascarse la cabeza. Tan pronto te separas de este Dios. Oye, de sentarse a llorar. Créame, de sentarse a llorar. Y a lo mejor Moisés lloró, porque el Señor le dijo: mira, déjame que se encienda mi ira y les consuma. Y voy a hacer otra nación de ti, Moisés, porque tú has sido fiel. ¿Qué le hubiese dicho usted al Señor? Patricio, déjame que les consuma, son necios. ¿Qué hubiese dicho usted? Dale, dale, estoy contigo. A veces nos faltan ganas, como los discípulos de Jesús cuando no le dieron paso por Samaria. Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y les consuma a estos? Arreglar el problema rápido. Veamos aquí, mis hermanos, primero ese amor de Moisés por el nombre de Dios y por el pueblo. El amor de Moisés por el nombre de Dios y por su pueblo. A lo mejor lloró Moisés, créame, indignado. Señor, dales otra oportunidad. Y le dice: mire, esta intercesión, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte? Dios, hiciste tanto por este pueblo. Ellos son testigos de tu gloria. Por favor, no se encienda tu ira. Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal. Porque los egipcios han de decir: ese Dios de ellos les sacó para acabarles. El nombre de Dios estaba en juego por culpa del pueblo terco. Hermanos, y muchas veces creo se preguntan: tú dices que eres cristiano, yo no creo en ese Dios, por tu mal testimonio. Entonces Moisés apela: Señor, tu nombre está en juego. ¿Qué van a decir? Se van a burlar. Y luego le recuerda algo más importante: acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales juraste por ti mismo que multiplicarías su descendencia y les darías la tierra prometida. Miren, Dios, por amor a su nombre, te ama tanto
que no te ha destruido. Porque si fuera por nosotros, ahí en la lápida, aquí murió un necio. Bien puesta, ¿no? ¿Qué dice mi hermano? Aquí murió un necio. Pero ahí vemos la misericordia del Señor, vemos el amor de Dios, hermano. No abuses de la misericordia de Dios. Y dice que Dios se arrepintió. No le tientes a Dios con tus rebeliones. Escuche, no le tiente a Dios con su idolatría. La idolatría no son solamente las imágenes. Idolatría puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu trabajo, tu negocio, tu auto. A quien tú adoras. No le tienten a Dios. No le tientes a Dios. Hermanos, hoy estamos en el tiempo de la gracia. Y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, 13, vamos para allá por favor. Gálatas capítulo 5, 13 dice así la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para qué. ¿Como ocasión para qué? Para la carne. ¿Qué es la carne? Nuestra vieja naturaleza, nuestro ego, nuestro yo. Hermanos, fuisteis llamados a libertad. Somos salvos gracias a Cristo. Soy libre de opresión, soy libre de vicio, soy libre de pecado. Soy salvo. Pero esa libertad no uses para ocasión de la carne, así como Israel, la misericordia de Dios no aprovecharon y cayeron en la idolatría. Si no es por Moisés que intercede, ese rato iban a ser fulminados. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, pero no abuses de la gracia. El apóstol Pablo ahí en el capítulo 19 al 21 nos hace una lista para que tú no uses la libertad para tus deseos pecaminosos. ¿Cuáles son esos deseos? Empieza con adulterio. Si está en el versículo 19, capítulo 5 de Gálatas. Estas son obras de la carne, la naturaleza, adulterio, ¿qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. A ver, recién me contaron que habían hecho una rifa en una iglesia. ¿Qué dice usted de las rifas? El loto. Póngase que Dios quiera darme. Eso no es de Dios. O confías plenamente en Él o no. Y se excusan que es para hacer cosas para Dios. No es así. Enemistades. Gracias a Dios aquí todos nos llevamos. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Verá, pastor, yo asisto regularmente a la iglesia, pero hay un hermano que ni asiste y vaya a ver cómo Dios le prospera. Envidioso. Estás dando ocasión para la carne. Gózate que tu hermano prospere. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
Y cosas semejantes a estas, dice la palabra de Dios en Éxodo 32, que después de presentar el becerro, todos se reunieron a comer y beber y hacer orgías. ¿Cómo vives tú? Este es un reto y sí se puede con Cristo. Sí se puede porque Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Y cosas semejantes a estas. Una vez un muchacho me dijo: pastor, en la Biblia dice, en la Biblia yo no encuentro donde diga no fumar. Y sí, usted investigue, no encuentra. Pero digo, ve, aquí dice Pablo, y cosas semejantes a estas. Y cuando tú creces espiritualmente, cuando tú tienes discernimiento, deberías hacer esto. Estas cosas que yo hago, veo, escucho, ¿agradan a la carne, a mi vieja naturaleza, o agradan a Dios, a su Espíritu Santo? Y ahí tú vas a sacar tu propia conclusión. Es que estoy hablando con mi esposa, y con mi esposa no ha de ser pecado. Hermano, discierne cómo vives. Así que, hermanos, lamentablemente cuando nosotros damos libertad a la carne, también, aunque no podamos ver, hacemos un becerro de oro en tu vida. Pero hicieron fiesta a Jehová, pero yo le canto, pero yo le alabo, pero yo hago esto. No, eso no sirve si tu corazón no le pertenece solo y exclusivamente a Jesús. Ya más adelante Moisés agarró ese becerro, dijo: Señor, no te enojes tú, pero yo sí. Llegó y le hizo polvo y les dio a tomar con agua, que muchos creen que ese es símbolo para que se olviden de aquello que hicieron, que nunca más lo vuelvan a hacer. Así que, hermano, Dios nos ha llamado a servirle y adorarle conforme su voluntad. Entienda esto, iglesia, no tu voluntad. Y a los siervos, Dios nos ha llamado para agradarle a Jesucristo y no a su pueblo. Eso es agradable delante de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Y como todas las veces que escuchamos la palabra de Dios, yo creo que es sabio, después de que Dios habla a mi corazón, responderle con una oración. Tú y el Señor. Pedirle, no sé, perdón. Tal vez nosotros no estamos dando la adoración que a Él le agrada. Recuerda algo que se dijo: a lo mejor somos tan fáciles de cambiarle al Dios de la gloria por un objeto, por una persona. ¿Sabes? El trabajo, tu negocio son canales de bendición que Dios usa. La fuente es Dios. Y si tú empiezas a adorar esos canales, Dios te puede quitar o cerrarlos. Entonces yo te invito en esta mañana: haz tu oración, haz un compromiso con el Señor.
que no le vas a cambiar por nadie, que Él será el único Dios, motivo de tu adoración y de tu alabanza. Pase lo que pase, inclina tu cabeza. El Señor está en este lugar, porque escrito está que donde su pueblo se reúne, que donde su pueblo le alaba, ahí está Él. Padre mío, si es necesario, haznos sentir la indignación que tuvo Moisés. ¿Cómo puede ser? Mi Jesús, ¿cómo? Si viniste a la tierra a servirnos y a dar tu vida en la cruz. No, mi Señor, no hay excusa. No puede ser que te cambie por nada ni por nadie, mi Dios. Señor, soy convencido que si vivo es por tu gracia. Soy convencido, Señor, que la mujer, los hijos que tengo son solo por tu gracia. ¿Cómo puede ser, mi Dios? ¿Cómo puede ser, Señor? Tú eres el justo juez y tenías razón de enojarte. En otras palabras, tú nos puedes decir, ¿por qué me cambias? Yo pregunto a tu iglesia, ¿qué más quieres que Jesús haga por ti? Si lo más grande ya lo hizo. Él se humilló y vino a esta tierra. Mira, y por amor a ti, esto convéncete, por amor a ti, sin mirar tus pecados, sin mirar tus rebeliones, sin mirar tu mala conducta, tu arrogancia, Él va a la cruz para decirte: si tú crees en mí, yo he pagado tus pecados, te he justificado y alcanzas la vida eterna. Eso hizo Jesús por ti y por mí. ¿Cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible que en nuestra vida hagamos becerros de oro y cambiemos tu gloria y cambiemos tu majestad, tu poder, tu amor por un objeto, por una persona? Perdónanos, Señor, y perdona a tu iglesia. Como dijo Moisés, por amor a tu nombre, Dios, por la sangre de Jesucristo, y levanta una iglesia que te ame y que te tema, Señor. Levanta una iglesia obediente a tu palabra. Glorioso Dios, te doy gracias. Santo, si hay alguien en este lugar que no ha entregado su vida a Jesús, mire, tiene la libertad, esta es la oportunidad. Aquel Jesús que vino, murió en la cruz, dio la sangre. Él anhela que tú entregues tu corazón, tu vida, pero debe nacerte en ti, decirle con tus propias palabras que anhelas que Él sea el Señor de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio. Si tú quieres hacerlo, tienes libertad. Siente la gloria de Dios ahora también a través de Cristo.
Santo, te doy gracias, Padre mío. Oh, te doy gracias, Señor. Y ayúdanos a deshacer por obra del Espíritu y tu palabra toda idolatría. Porque el lugar que hay en nuestro ser le pertenece al único Dios, Jesucristo. Te lo entregamos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos.